Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí para una entrevista de la materia de corrección de originales en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en esta ocasión pues queremos entrevistar a Enrique Ricardo Garrido, quien nos ha concedido la entrevista, quien se ha visto muy amable a la hora de ofrecernos su tiempo y sabemos que tiene una agenda muy apretada. Él es encargado, bueno, jefe de publicaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y pues tiene tiempos muy apretados y por lo cual yo le agradezco mucho que nos conceda este espacio, este tiempo. Por motivos de equipo y de tiempo no hemos podido hacer la videollamada como lo habíamos planeado en un principio, pero hemos decidido pues hacer este formato de yo le mando preguntas por audio por vía WhatsApp y él me las responde. Digo, de esta manera no se logra el dinamismo que a lo mejor una entrevista cara a cara o en el tiempo real de la videollamada se podría dar, pero aún así le mando preguntas puntuales que creo que son importantes que se conozcan para todos los que están interesados en la materia o en el ámbito y que espero que sean de su agrado para todos los que escuchen esa entrevista y sobre todo que cumplan las normas de esta actividad que estamos por realizar. Primero que nada quisiera que Enrique Ricardo Garrido se presentara, nos dijera cuál es su trayectoria, en qué medios ha trabajado y qué estudios ha realizado para estar en el puesto que ahora desempeña. Pues sí, mira, pues bueno, lamentablemente, pues como bien mencionas, pues soy alguien que sí de repente tengo una agenda un poquito apretada, sobre todo porque, como ya lo iremos un poco matizando a lo largo de esta dinámica, pues yo tengo a mi cargo 3 publicaciones periódicas, 2 mensuales, una semestral, y a lo largo de eso también edito cuadernos de investigación en materia de derechos humanos y también edito libros relacionados con la difusión de la cultura de los derechos humanos, ¿no? Entonces, sí es un tantito complicado de repente, pues como coordinar un poco las agendas, pero bueno, sin duda, pues bueno, aquí la disposición está y pues te agradezco el espacio y espero que pues pueda ser de utilidad tanto para ti y tus compañeros o los que escuchen este audio. Te, eh, bueno, como ya lo mencionas, pues yo soy Enrique Garrido, soy licenciado en Letras Latinoamericanas. Ahorita estoy terminando una maestría en, en estudios latinoamericanos en la Universidad Autónoma del Estado de México. Eh, Particularmente mi perfil es como analista de discurso, ese es el perfil que estoy trabajando de manera puntual en esta línea de investigación acerca de las crónicas, particularmente las crónicas de un cronista colombiano llamado Alberto Salcedo Ramos, que bueno, si estudian comunicaciones, les recomiendo que lo lean y que lo investiguen porque es un cronista colombiano muy reconocido y a la vez muy interesante, ¿no? Yo, pues en la línea profesional que te puedo decir, pues más allá de que pues he tenido como muchos vaivenes, he andado pues por muchos lados, profesionalmente ya relacionado con la corrección de estilo, pues yo empecé en la Facultad de Humanidades cuando fui coordinador editorial eh, del departamento de edición de allá, fui coordinador, mi labor era más que nada comunicación directa con los autores, con los que tanto los autores para libros, que son académicos, o también para autores de artículos de las revistas que hay allá, ¿no? O que en ese entonces había, yo manejaba una que se llamaba cuadernos de filosofía, papeles de filosofía se llamaba. Lamentablemente ya no existe esa publicación, pero bueno, a mí me tocó darle continuidad un poco a esa publicación. Posteriormente, pues bueno, me dediqué a dar clases, también colaboro en un programa de radios de difusión de literatura que es En el Camino, en Uniradio, la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México, en el 99.7 de FM de acá de Toluca, de todos los miércoles de 8 a 9, ahí estamos
pues compartiendo libros, propuestas literarias, echando un poco el cotorreo allí. Y bueno, también durante la maestría pues estuve haciendo un par de cosas de escritura. Fui becario 2 veces, becario FOCAEM, que es estos, ¿cómo le llaman? Estos apoyos para la creación artística. Fui becario 2 años seguidos, ahorita no me acuerdo bien qué años fueron, pero fui en la materia de cuento y en la materia de ensayo. Ahí tuve hice este tipo de labor. Eh, También he publicado algunas cuestiones de creación literaria en algunas revistas y en algunas compilaciones que han salido. Mm, y pues bueno, el año pasado pues me invitaron a participar como jefe de publicaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, donde me he venido desarrollando desde febrero del año pasado hasta ahorita. Mi labor particularmente es la de coordinar todas las publicaciones, coordinar los procesos, revisar la corrección, llega el texto, se revisa, que cumpla el perfil, que cumpla las normas, se pasa a corrección de estilo, tengo que revisar las correcciones que hace la correctora, tengo que revisar, se pasa a diseño, del diseño tengo que revisar también, que le llaman revisión de galeras o revisión de pruebas finas. Yo tengo que revisar ya la diagramación de las revistas, de los libros, para ver que no hay errores, y pues obviamente gestionar ISBN, sesiones de derecho, en fin, pues yo tengo una comunicación constante con todos los autores de las publicaciones, esa es como mi labor ahorita, aunque la corrección de estilo pues no la he dejado de hacer. Muchas veces he tenido que entrar en la corrección de estilo porque a veces el trabajo es muy pesado, a veces carga mucho de trabajo, y una de las normas que seguimos allí en la comisión es que pues todo tiene que tener una rigurosidad seria. Entonces muchas veces pues yo he tenido que seguir haciendo corrección de estilo a pesar de que mis funciones ya son más variadas, ¿no? A mí me gustaría mucho saber en qué consiste el trabajo de un corrector de originales, qué actividades desempeña y sobre todo en qué cuestiones puede meterse, digamos, con el texto que le entregan, en qué cuestiones puede él corregir, hasta qué punto él puede tocar o cambiar el texto original que les entregado. Mira, sí este es un tema de matiz. Eh, Formalmente se conoce la corrección de estilo como alguien que corrige ortográficamente, ¿no? Ese es como en abstracto lo que se entiende por corrección de estilo, lo que entendemos todos por corrección de estilo. De hecho, creo que este prejuicio hace que también sea una actividad muy mal pagada. Hasta cierto punto es muy mal pagada porque la gente cree que es una cuestión rápida y es una cuestión muy sencilla. Existe esta perspectiva, pero en realidad un buen corrector de estilo tiene que hacer mucho más que corregir ortográficamente. ¿En qué sentido? De entrada, tiene que leer el texto, ¿no? De una manera consciente. Es decir, tendría que leer eh, puntualmente el texto, ver dónde tiene, por favor, fallas ortográficas, sintaxis, este tipo de cosas que de repente salen, ¿no? En algún original, pero también tiene que leer el texto o ver el texto como un todo, como un conjunto, porque a veces cambiar una oración puede cambiarle el sentido al texto completa y totalmente, ¿no? Si tú pones, y esto ya te digo, son matices que se van adquiriendo con la práctica, pero por ejemplo, si tú modificas una frase del inicio, esta frase puede modificar todo el texto siguiente, porque es como cambia el tono de cómo se va a seguir leyendo el texto, cómo me voy a acercar al texto, estás desarrollando. Entonces, y si al inicio tú cambias algo, le puedes cambiar todo el sentido
al texto. Es, si tú cambias un verbo mal, bueno, no como mal, sino si tú cambias un verbo que a lo mejor no tendría que cambiarse, en ese momento tú ya estás alterando el texto. Y en ese momento ya le estás cambiando el sentido. Y eso puede provocar desde que, pues bueno, evidentemente el autor no te lo acepte, hasta que, bueno, de plano haya polémicas o inclusive lleguen a haber situaciones en las que el autor se desmarque del texto. En fin, pueden pasar muchas cosas por una mala corrección de estilo. Entonces, ¿hasta dónde puede corregir alguien? Pues tiene las manos muy amarradas, no puede salirse del texto, no puede modificarle o cambiarle algo al texto directamente. Cuando hay un tema de aclaración, lo que se hace es poner una nota, cuando se trabaja en digital, poner una nota, o cuando se trabaja en físico, anotarla a mano, diciendo, esta idea no es muy clara, favor de aclararla más, pero no podría, un corrector de estilo no puede empezar a meterle mano, que es una de las tentaciones más grandes que existe cuando corriges un texto, porque a lo mejor es un texto que está padre, te gusta el tema, y en ese sentido, tú dices, no, pues aquí a lo mejor este dato le podría servir, puede ampliar más, pero a lo mejor tú ya estás invadiendo ahí el texto. De hecho, tú ya estás invadiendo el texto, o ya se está invadiendo, y entonces ahí es donde tienes que ser mesurado. No es tu texto. Tú solamente lo que estás haciendo es darle claridad en la comunicación de sus ideas, y cuando no la tiene, decirle al autor, se, ¿no? Se decirle al autor, esta idea no es muy clara. A lo mejor si para ti es clara, pero tú percibes que no es clara para alguien más, lo que tú puedes hacer es sugerirle una propuesta de redacción, pero nunca atacarla directamente en el texto, o sea, nunca ponerla directamente. Esto es algo que se aprende con el tiempo, por eso te digo, requieres una capacidad lectora desarrollada, conciencia al momento de leer, y encima de eso, pues evidentemente lo ortográfico y lo sintáctico, que también tienes que tenerlo presente para poder desarrollarlo, ¿no? ¿Cómo se prepara una persona para ser corrector de originales? Vamos, tú eres licenciado en letras latinoamericanas, pero podría uno como estudiante de comunicación, podría llegar a desempeñar este cargo o este puesto. ¿Y cómo fue en tu caso? ¿Cómo te interesó ser corrector de originales o fue algo fortuito que ahora que en determinado momento desempeñaste? Sí, mira, respecto a la preparación para la corrección de originales, o lo que yo conozco como corrección de estilo, es requiere un perfil particular de alguien que sea un lector, eh, que conozca las reglas ortográficas, que conozca de sintaxis, que conozca de este tipo de áreas sobre la comunicación muy particulares, porque se requiere eh, evidentemente un perfil que te pueda dar, que puedas tener un texto, poder leerlo, entenderlo y al mismo tiempo corregirlo para que sea de más fácil lectura. Nosotros, los correctores, en cierto sentido, somos como los intermediarios, somos la primera lectura que se le da a un texto, y en ese sentido, lo que un corrector tiene que hacer es pulir el texto para que se corresponda sintácticamente, ortográficamente, pero al mismo tiempo que no pierda el sentido original que el autor quiso darle. Este es un tema, este matiz o este tema es algo que sucede o empieza cuando son de los problemas más comunes que salen cuando alguien empieza en este tema de la corrección de estilo, ¿no? Porque de repente uno dice, a lo mejor a mí me suena más bonito cambiar una oración completa, pero a lo mejor ya estás invadiendo el texto del autor. Entonces requiere que seas como muy tenue al momento de corregir un texto. Esto obviamente se va como puliendo con el tiempo, con la práctica, pero no necesariamente es una habilidad
que sea privativa de los de humanidades o que sea privativo de los licenciados en letras, sino que también es más bien una habilidad que tú puedes ir desarrollando a partir de ser evidentemente un lector o lectora, ser alguien que tenga una conciencia del lenguaje y una conciencia de los discursos para poder seguir el discurso, poder modificarlo, ¿no? Un ex jefe que yo tenía me decía que era como el crimen perfecto, ¿no? Hacer corrección de estilo es como el crimen perfecto, porque tienes que corregir el texto, pero sin dejar marcas, que no se vea tu paso, que no se vea lo que tú hiciste, sino que se vea orgánico, que se vea natural, que se vea que conserve el estilo del autor, pero evidentemente que tenga un rigor sintáctico, un rigor ortográfico serio, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ese sería como la preparación, ser alguien que evidentemente conozca las reglas ortográficas, que evidentemente conozca la sintaxis, que evidentemente conozca muchísimas, cómo son estos procesos de comunicación, ¿no? Escritos para que pueda desarrollar esta función. Sí, ahora bien, creo que con la siguiente pregunta que me hacías de que si alguien de comunicaciones puede hacerlo, yo creo que sí. De hecho, por no ir muy lejos, mi jefa actual directa, que es la directora del Centro de Estudios de la Comisión de Derechos Humanos, la licenciada Gabriela Lara, ella es licenciada en comunicación y ella empezó como correctora de estilo y ha ido formándose como editora a lo largo de mucho tiempo y ha trabajado en muchísimos lugares. Entonces, ella es la prueba fehaciente directa que yo te puedo dar, el caso que yo conozco directamente de alguien que no necesariamente estudió letras, estudió comunicaciones directamente y pudo desarrollarse dentro de estos temas de edición. En ese sentido, pues yo te puedo comentar eso, ¿no? Y les puedo comentar a todos los que están escuchando que pues no es necesariamente algo privativo de humanidades. A veces materias como sintaxis, semántica, morfología, estas áreas ya más especializadas del lenguaje pueden ayudarnos en este proceso de corrección de estilo, pero no necesariamente son necesarias, valga la expresión, sino que se requiere más bien habilidades de desarrollar habilidades que con la práctica se van haciendo, ¿no? Entonces, bueno, eso es en el caso de las dos preguntas que me hacías. Ahora, ¿cómo yo entré a la corrección de estilo o la corrección de originales? Pues, pues no es tan fortuito como parece, porque yo soy licenciado en letras y esta licenciatura tiene un campo de prácticas o un campo laboral un tanto reducido hasta cierto punto. Si bien es cierto, podemos trabajar en un montón de cosas como medios de comunicación, que me ha tocado trabajar allí, o me ha tocado dar clases, en fin, hay otros lugares, pero gran parte de las personas que hacen corrección de estilo, perdón, que estudian letras, terminan haciendo corrección de estilo. Yo, por decir tu número, te puedo decir que a lo mejor como el 80 o el 90% de los estudiantes, por lo menos hacen me refiero a estudiantes de letras, hacen corrección de estilo alguna vez en su vida. A lo mejor después ya se decantan por otro tipo de actividad profesional, como la docencia o otros campos, pero en el proceso siempre hacen, ¿no? Entonces no es tan fortuito como parece. En mi caso, pues yo estaba haciendo mis prácticas profesionales en la Facultad de Humanidades y allí llegó una propuesta de trabajo para corregir un texto de investigación de unos doctores e investigadores de la Facultad de Diseño Gráfico. Y ellos fueron yo la acepté y así fue como empecé a hacer corrección de estilo, ¿no? Corrigiendo estos textos para un proyecto ya académico. Pero te digo, o sea, gran parte de los que nos dedicamos a las humanidades, pues terminamos haciendo en algún momento corrección de estilo. Bueno, ya no lo platicabas en un poco a grandes rasgos en tu presentación, pero nos gustaría saber actualmente cuál es el lugar donde tú trabajas o en qué consiste y en qué revistas o editoriales has desempeñado labores.
como corrector de originales o incluso como jefe de publicaciones? Pues mira, yo empecé, te lo comentaba en algún otro audio, yo empecé haciendo correcciones bajo encargo, que son estas correcciones que te hacen para un proyecto. Te contratan, te dicen como una especie de contrato para un proyecto, que era en este caso eh, un libro de investigación sobre temas de diseño gráfico, que era muy interesante porque te planteaba ideas como la fotografía, la postfotografía, en fin, bueno, eso es otra cosa. Yo empecé así. Posteriormente, pues me vinieron textos de algunas tesis de algunos otros licenciaturas para corregir y empecé a hacerlo formalmente, ya bajo, digamos, instituciones públicas. Yo empecé en la Facultad de Humanidades como corrector de estilo y como coordinador editorial. Allí es donde yo empecé a desarrollar ya la corrección de originales, sobre todo el tratamiento de originales, que es un tema que también se tiene que considerar. ¿Cómo tratas un texto original? ¿No? Cuando llega, tú tienes que ser muy mesurado, ¿no? Hay gente que te dice, no, pues tú corrígelo, quítale, ponle, casi, casi descuartiza el texto, pero en mi experiencia profesional te puedo decir que no es así, ¿no? Tiene que ser con un matiz muy mesurado, con una mesura en el momento de hacer la corrección, tratar de corregir lo menos posible, si está sintácticamente bien, si está ortográficamente bien, pero a lo mejor a ti no te gusta la manera en la que está escrito, pues lo dejas, porque pues es el estilo del autor. Hay que tener mucho respeto por el autor. Eso es fundamental. Te comparto esto y les comparto a los que estén escuchando. Yo tuve una maestra, una doctora, que se especializa en corrección de estilo y ella era de las que te mencionaba que si tú podías quitar algo al texto, quítaselo. Ya, pero si tú tienes como la manera de justificarlo, quítaselo. Pero eso es en la formación universitaria, pero ya en la cuestión profesional, ya en el ámbito profesional, hay que ser muy mesurados, hay que ser muy cuidadosos con esto de la corrección de estilo. Bueno, eso es un poco mencionando eso. Yo fue en editorial de humanidades donde yo aprendí, tuve contacto directo con los autores, recibía los originales, los corregía y así fue como yo me fui desarrollando en este campo de la edición. Ya después, pues me tocó dar clases y otro tipo de cosas. Finalmente recupero un poco el tema de la edición cuando me invitan a participar como jefe de departamento en la Comisión de Derechos Humanos. Allí yo tengo a mi cargo 3 revistas de periódicas que son Humaniza, es una revista de difusión mensual, son alrededor de 20 cuartillas más o menos, 20 páginas. Tenemos a cargo un díptico de información de la cultura de la no violencia, que es una colaboración en la Comisión de Derechos Humanos y la Universidad Autónoma del Estado de México, particularmente el IESU, este centro que estudia la cultura de la no violencia en la universidad. Tengo también, esos son los mensuales. Hay una tercera publicación semestral que es Dignitas, es una publicación ya de corte, vamos a ir académico, cientificista, que requiere ya criterios editoriales, dictaminación de los artículos, ya requiere un enfoque mucho más complejo. Y a la par de eso, pues también me toca trabajar ediciones de libros, cuadernos de investigación, editar también dípticos de información, ¿no? La verdad es que aquí en la Comisión de Derechos Humanos se edita muchísimo material de publicación, mucho material de difusión, se edita muchísimo. Entonces, aquí es donde yo vine a pulir mucho los procesos de edición, los procesos de publicación y evidentemente los procesos de corrección. Como jefe de publicaciones, ¿cuántos correctores han a tu cargo o cuántos correctores hay en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México? ¿Y qué roles tú les encomiendas
¿O cuál es tu dinámica de trabajo con ellos? Pues mira, ahorita formalmente solo tengo una correctora de estilo, que es una compañera y colega de la licenciatura. Ella es la que se encarga de revisar los textos. Formalmente, el rol es que yo le paso los originales, pero para esto cuando llegan yo tengo que revisar estos originales, yo tengo que revisar que no haya plagio, tengo que revisar que cumplan los criterios editoriales, que cumplan y que también vayan enfocados a los temas que se maneja de la revista. También es importante considerar eso, que ya es en materia más de edición, pero cuando tú recibes un texto original, también saber si este texto representa o va orientado temáticamente hacia la visión o la misión y esta identidad de la editorial en la que trabajas, ¿no? Entonces, yo llego al original, yo tengo que revisar todo este tipo, toda la naturaleza del texto, entonces yo se lo paso a ella y lo que ella hace es precisamente toda la corrección de estilo, sintácticamente, lo revisa en cuanto a sentido, todo este proceso de corrección de estilo ella lo realiza. Eh, su proceso es diferente a lo que yo venía haciendo, lo que ella hace es leerlo de manera completa, luego hacer correcciones directamente, hacer como notas, y en fin, pues bueno, es un proceso muy artesanal el que ella hace, porque te digo, lo lee completo, de repente luego lo lee ya como pausadamente para ver dónde están las posibles, bueno, no sé, pues digamos las áreas de corrección, ¿no? ¿Dónde se encuentran? Ahí ella va revisando y posteriormente hace la propuesta, lo corrige, pero ella lo corrige con corrección, con esta herramienta en Word que se llama control de cambios. Esta es fundamental para los correctores de estilo. En Word hay una función que se llama control de cambios, que me imagino que espero conozcan, y si no, pues deberían de conocerla si les interesa desarrollarse en esta labor, porque es como va señalando los cambios que se le hace al texto en una corrección, ¿no? Va dejando las marquitas, tú puedes ver cómo estaba en el original y cómo se corrigió, y esto es lo que yo le mando a los autores para que vean cómo se corrigió su texto y nos den el visto bueno. Si los autores no están de acuerdo con la corrección, se vuelve a hacer. Si están de acuerdo, pues ya se manda a diagramar con los diseñadores. ¿Y qué procedimientos, cuando has desempeñado como corrector de originales, o qué procedimientos deben llevar a cabo para corregir una publicación tus correctores de los que estás a cargo? Mira, sobre el proceso, eh, la corrección de estilo es algo o la corrección de originales, es algo que es casi como un método personal, ¿no? Yo más que pedirle ciertos procesos o ciertos pasos, yo más bien como jefe de departamento, yo me tengo que fijar en el resultado final. Te comentaba en el audio anterior que la correctora de estilo de la comisión tiene un proceso mucho más riguroso de lo que yo tenía, pero la idea es que se tiene que hacer a grandes rasgos una lectura crítica del texto, se tiene que seguir el discurso del autor, ¿no? El discurso del texto original se tiene que seguir puntualmente para no modificarle el sentido, se tiene que leer todo el texto para que a lo mejor algo que al principio te hizo ruido, semánticamente o en el sentido, a lo mejor al final lo complementa, entonces tú tienes que tener cuidado de no alterar, ¿no? Que es otro de los errores que se cometen cuando se inicia. Voy corrigiendo conforme voy leyendo, y en ese sentido luego al final hice una corrección en el principio del texto, y ahora esa corrección ya no corresponde con el anterior, y entonces cuando tú lo mandas, ya lo lees y dices, bueno, es que ya no tiene sentido, a mí me movieron cosas acá, en fin, ¿no? Pueden pasar muchas cosas. El proceso, te digo, al final es como encontrar tu propio método,
Sin embargo, lo que sí se te pide, o lo que más bien recomendaría, o lo que en mi experiencia sirve más, es hacer una lectura primera de acercamiento, marcando ciertas cosas, a lo mejor viendo qué, a lo mejor qué ratas y todo eso. A lo mejor corregir las obvias, ¿no? Una coma antes del verbo principal, o no sé, hay ciertas cosillas que se pueden ir corrigiendo desde el inicio, pero hay otras que pues a lo mejor puedes señalarlas y si ves que al final no corresponde, pues ya corregirlo, ¿no? Entonces, la idea, te digo, más que buscar un proceso como tal de pasos, cada quien, o en mi experiencia, cada corrector tiene como su propio método, pero la idea o el resultado tiene que ser el mismo, ¿no? Una corrección de un texto sin que modifique el sentido, pero que ortográficamente, sintácticamente esté pulcro para ser leído y ser publicado, ¿no? Y que sea entendible para el público meta, ¿no? También hay que considerar eso. A veces un texto muy elevado, quieren publicarlo en una revista a lo mejor masivamente, que es una revista para un público masivo, a lo mejor ahí puede tener otro tratamiento, pero bueno, eso también tiene que ver con una comunicación con la comité editorial, con la correctora, en fin, y eso es un proceso un poco más amplio, ¿no? Pero en sí el resultado tiene que ser un texto pulcro, limpio, ortográficamente, sintácticamente, y que se pueda leer con claridad para que los lectores finales, pues bueno, no tengan problemas en entenderlo y en, pues, comprenderlo, ¿no? Ahora otra pregunta que me parece interesante es del momento en que empezaste como corrector de originales o que ya empezaste a trabajar en este ámbito, eh, ¿qué tanto se ha actualizado el procedimiento de la corrección de una publicación? ¿O no ha habido actualizaciones? ¿O tienes que estar en constante aprendizaje de las nuevas normas y reglas que vayan surgiendo para corregir una publicación? Como bien mencionas, es un tema muy interesante de la actualización de los procesos. Evidentemente ha habido una actualización, ¿sabes? Desde los primeros correctores de estilo, que era gente que trabajaba con papel y que inclusive era como un lenguaje pictórico, signos que señalaban determinada corrección que ibas marcando, eran marcas que ponían, marcas textuales que ponía el corrector de estilo, circulito atravesado por una diagonal, en fin, había muchas cosas. Ha venido actualizándose el proceso. Eh, de manera técnica y en materia de la esencia, que es de la lengua. En materia técnica, pues ha avanzado, por ejemplo, en Word, ya con Word tiene muchas herramientas para la corrección de estilo. Una de ellas, pues obviamente es la corrección, digamos, primero el diccionario que te arroja errores evidentes, ¿no? Incluso ya hay unas versiones de Word más actualizadas que ya sintácticamente, si no concuerda, te manda un aviso, ¿no? Eh, ya es como muy complicado en ese sentido que se te puedan escapar cosas, salvo que hagas que el autor del maquinazo clásico, ¿no? De hago el texto así, pum, 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 y lo mando, que suele pasar y que es también muy común en muchos casos que se dé eso, ¿no? Entonces, Word ya tiene muchas herramientas. Tiene la herramienta que mencionaba anteriormente, la de control de cambios. Tú puedes ir señalando, si tú marcas desde el inicio esta herramienta, se pueden ir visualizando todas las modificaciones que se hace al texto, tanto al original como al texto bueno, hace una comparativa, ¿no? Entre el texto original y lo que tú modificaste. Te aparece ahí en color rojo o azul, a veces depende la versión que tengas, y en ese sentido tú ya puedes visualizar, ya se puede visualizar los cambios que se hacen. Y encima de eso, tú ya hay otra herramienta tecnológica que es la de comparar textos. Tú puedes comparar una corrección con un original, con una herramienta que
que está en Word, que es la de comparar, y puedes ver los cambios que se hicieron, ¿no? Entonces, tecnológicamente avanzado, incluso en el campo de la edición, no sé, bueno, hay editoriales que a lo mejor trabajan otro sistema, pero el más común es InDesign, de Adobe, este programa. Y ya hay una extensión de Adobe que se llama InCopy, que es una herramienta o un programa para que los correctores de estilo puedan corregir un texto en InDesign. Lo que se hacía antes era trabajar el Word, luego generaba el diseñador un PDF y sobre el PDF tú hacías correcciones con comentarios. Ahora ya es más optimizado, ya puedes tú, ya se puede trabajar paralelamente con el diseño, ¿no? O sea, el diseño se puede montar, diagramar, y se puede corregir paralelamente porque son programas compatibles, ¿no? Entonces, técnicamente ha avanzado muchísimo. Ahora bien, en el campo de la lengua también se ha avanzado, se tiene que actualizar, ¿no? La lengua constantemente se está actualizando. Te lo mencionaba en otro audio, ¿no? Ya palabras que antes no estaban dentro del lenguaje, de la lengua española, perdón, ahí ya existen. Uno de ellos es Twitter, ¿no? Facebook. Ya hay palabras así que se están integrando constantemente al diccionario de la lengua y que ya exigen que tú, o que se les dé un tratamiento más, más natural, más orgánico, y ya se pueden incluir dentro de un texto, ¿no? Ya hay inclusive maneras de citar un tweet, por ejemplo, ¿no? Que es otra de las cosas que también un corrector de estilos tiene que fijar en textos académicos donde se cita que esté bien citado, ¿no? Que es otra de las labores que también hace el corrector de estilo, verificar a veces si las fuentes están bien citadas. Sí es una talacha, la verdad. Bueno, eso es aparte. Pero sí tienes que estar constantemente actualizándote en los usos y formas del lenguaje, cómo va avanzando. Hoy en día, por ejemplo, mencionaba en otro audio la famosa palabra COVID, no sé si ese audio quedó, pero COVID, según Fundeo, que es una organización, una organización que se dedica a estudiar la lengua en colaboración con la RAE, que es la Real Academia Española, planteaban cómo unificar el uso de la palabra COVID. Dentro de las cosas que mencionaba, era que COVID, por ser la enfermedad que se genera a partir del virus, tiene que ser en género femenino, es decir, se tiene que decir la COVID, no el COVID. Y esa es la unificación que te da y tú tienes que seguir esa pauta para corregirlo, porque muchos autores a lo mejor no son expertos en este tipo de cosas, pero están planteando algo en relación a esta pandemia. Tú tienes que tener, o se tiene que tener las herramientas, vamos a decir, necesarias para que el texto cumpla con las últimas normas del lenguaje. En ese sentido, por ejemplo, aquí en la Comisión de Derechos Humanos, como es una institución pública con un enfoque social, con un enfoque, vamos a decir, de visibilización de los derechos y de visibilización de los grupos vulnerables, pues se tiene que considerar el lenguaje inclusivo, por ejemplo, pero no el lenguaje inclusivo en términos de decir, no sé, amigues, ¿no? Por ejemplo, sino el lenguaje inclusivo, en el sentido de que en lugar de decir la historia del hombre, refiriéndose a la historia universal, pues se puede cambiar por la historia de la humanidad, ¿no? Ese tipo de cosas. También es algo que se ha modificado últimamente en el lenguaje y que se tiene que considerar al momento que se hace una corrección. Eso es otra cosa que también debe de tener muy en claro el corrector de estilo. ¿Para qué editorial o para qué instituciones está trabajando? Porque también las correcciones de estilo se hacen con base en la identidad, en la imagen de la editorial, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que planteas. Sí se ha modificado a lo largo del tiempo. Yo entré ya en un momento en el que estaba ya usándose Word y ya no se trabajaba tanto en papel,
pero a lo largo de mi carrera, vamos a decir, en el campo de la edición, sí me ha tocado ver desarrollos, extensiones, en fin, un montón de cosas. También, por ejemplo, ya existen recursos en Internet para revisar, consultar, ¿no? Está evidentemente el diccionario de la RAE disponible en Internet, está, te comentaba, esta página de Fundeu de dudas, también ya hay herramientas como páginas de sinónimos, páginas de antónimos, en fin, allá hay un montón de herramientas que te facilitan, ya no es como ir por el diccionario, que también tengo, o ir por a consultar una gramática, sino que ya están las herramientas disponibles en Internet, lo cual optimiza y favorece el desarrollo de esta labor, ¿no? Y me gustaría saber si en donde trabajas tienen algún estilo editorial. Uno pensaría que a lo mejor es un estilo formal, ¿no? Por ser la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Pero cuéntame de ese estilo, si es que lo hay y de qué se trata. Sí, como te mencionaba en el audio anterior, es importante para un corrector de estilo saber para quién trabaja, ¿no? Para qué editorial trabaja, y mucho de eso también determina la manera en la que se corrige un texto. Es decir, eh, una corrección para una editorial como, por ejemplo, no sé, Almadía o Sexto Piso, que publican eh, textos de creación literaria o textos de autores de novelas, ensayos, en fin, más creativos o más literarios, por decirlo de alguna manera. Evidentemente, la corrección es diferente a alguien como que trabaja, no sé, en la Secretaría de Cultura o en este caso en la Comisión de Derechos Humanos. En este caso, pues parte de la identidad que tiene la comisión, pues evidentemente es un estilo, o como tú le llamas, un estilo formal. Tiene que ser un estilo muy respetuoso de lo que se está diciendo, ¿no? Es decir, tiene que tener un matiz justificado, todo lo que se dice tiene que estar justificado, tiene que estar perfectamente entendido y claro para evitar algún tipo de mala lectura o algún tipo no sé, algún tipo de polémica referente al contenido. Pero esto tiene que ver, insisto, con la identidad de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Aquí, por ejemplo, las publicaciones pues tienen que tener un corte social, una temática jurídica, una temática de derechos humanos. Muchas veces el enfoque es jurídico porque son gente de derecho los que eh, eh, pues escriben alrededor del tema de los derechos humanos, ¿no? Entonces, se tiene que tener mucho cuidado con lo que se escribe también. Por ejemplo, aquí una de las cosas que no para ningún texto es, por ejemplo, un enfoque opinativo. Es decir, en la comisión no hay como columnas de autor, como a lo mejor hay en un periódico, o como a lo mejor te digo, en un ensayo literario puede haber. Aquí, por ejemplo, no se puede tener un enfoque tan opinativo, sino más bien tiene que ser un enfoque justificado, tiene que ser un enfoque objetivo, una narración objetiva, para que las ideas tengan una claridad y que se justifique lo que se dice, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto es mucho con la identidad, ¿no? Tiene que ver mucho con la identidad de la comisión. Asimismo, todos nuestros productos editoriales, pues buscan que tengan una justificación, que esté argumentado el texto y que sea muy cuidadoso cuando se habla de determinados temas, ¿no? Entonces, como bien mencionas, pues es un enfoque, más que formal, yo diría que es un criterio objetivo. Tiene que ser muy objetivo lo que se escribe, porque es una instancia pública y como instancia pública tiene que tener incluso
tiene que tener un enfoque colectivo, porque es un material que se difunde a muchísimas personas, y que encima de eso tiene que tener un, una muy buena argumentación, ¿no? Y ser muy claro en lo que se dice y muy respetuoso de ciertos temas. Entonces, creo que va por allí, ¿no? Este comentario acerca de que siempre se les pide a los autores incluso una narración, perdón, una redacción a personal, es decir, una redacción en tercera persona. Se dice, se ha escrito, en fin, no digo, yo digo, ¿no? No se habla desde la primera persona del yo, sino desde la tercera persona. Esto le da un enfoque sumamente objetivo a la escritura. Ahora, tal vez esta pregunta iba antes, pero me gustaría saber si siguen algún manual de estilo. Pues como te mencionaba, hay que ver los procesos como toda la edición de algo es un todo, ¿no? Tiene que ver con un todo. Entonces, pues sí, está relacionado hacer la corrección con la edición, con los manuales. Si tenemos un manual como tal, no como tal. Sí tenemos un manual de comunicación institucional, el cual, pues, evidentemente te da ciertos lineamientos, pero nosotros nos guiamos por los manuales de corrección de la RAE en materia de ortografía y sintaxis, ¿no? Ese es el criterio que se sigue. En ese sentido, pues, pues nosotros tenemos ese enfoque. Además, bueno, pues nosotros como editorial unificamos criterios. Ya tenemos muy unificados muchos criterios de redacción, muchos criterios de publicación. Entonces, pues no hay como un manual en físico como tal, pero ya hay muchos criterios que están de antemano definidos. También sería importante que nos apuntaras cuáles son sus normas de redacción. Pues como te mencionaba, no, como normas de redacción, no tenemos así algo tan concreto, ¿no? Pero todos seguimos las normas de la RAE. O sea, es como el criterio que todos tenemos, ¿no? Aquí, y me refiero a todos porque el corrector, la correctora en este caso, los diseñadores, todos se guían por las normas de la RAE. Yo me guío por las normas de la RAE, todos nos guiamos por las normas de la RAE, salvo cuando hay ciertos temas que ya son, vamos a decir, temas propios de la comisión, por ejemplo, aquí el término ombudsperson, que es un vocablo de latín, técnicamente tendría que ir en cursivas por ser un vocablo de otra lengua, sin embargo, como la figura del ombudsperson o en este caso, el presidente de la comisión, esa es un vocablo que nosotros usamos comúnmente dentro del contexto de la comisión, pues ya se ha adoptado por nosotros para que sea algo que se escriba, digamos, en redondas, se escriba ya como siguiendo las mismas líneas editoriales, ¿no? Pero pues en realidad las normas editoriales seguimos eso, salvo, te digo, lo que te comentaba, ¿no? De que pues eso, siempre se sigue un criterio de la redacción objetiva, de la redacción en tercera persona, impersonal, argumentación seria, bueno, más bien argumentación elaborada, que no sea opinativo, porque pues, se puede caer fácilmente en un tema de opinar sobre un determinado tema, pero no justificarlo. En fin, pues son estas normas de redacciones que nosotros ponemos desde nuestras convocatorias, inclusive cuando son textos pequeños para la revista Humaniza y Difusión se piden por lo menos tres referencias bibliográficas para ya textos más de una envergadura más científica como en Dignitas y a corte académico, pues evidentemente se pide un aparato crítico mucho más extenso. En fin, pues las normas pues son las de que siguen muchas editoriales, ¿no? Que son de corte público,
ya hay otras editoriales a lo mejor más, más literarias que siguen otras normas a lo mejor un poco más abiertas. Nosotros tenemos una norma mucho más concreta. Pedimos concreción, argumentación y buena justificación. Y con todo esto dicho, ya con el estilo editorial, el manual de estilo que siguen, las normas de redacción que llevan a cabo y los procedimientos para la corrección de la publicación, ¿qué tanto queda modificado el texto ya cuando sale en la versión publicada a lo que les entregan? Pues mira, darte un criterio homogéneo de cómo queda, pues no te puedo decir. Realmente tiene que ver más bien el texto, ¿no? A ver, hay textos que nos han mandado doctores, investigadores, ya con una amplia trayectoria que casi no son modificados, ¿no? Que se les mueve poquitas cosas, cuestiones de puntuación o algo así, pero muy poquito. Y hay textos de estudiantes que nos han llegado también que sí traen ya ¿cómo decirlo? Una, eh, una redacción un tanto descuidada, y esos se modifican mucho, ¿no? Yo te puedo decir que he visto textos que han salido publicados con 3, 4 modificaciones, los que ya vienen muy limpios, y hay textos que de plano inclusive se les ha hecho hasta una propuesta de orden al autor, ¿no? Que también pasa, si el texto a veces es muy caótico y está muy desordenado, lo que el corrector, la correctora o yo, cuando me toca hacer correcciones, a desarmar un poco el texto y acomodarlo en otro Word y decirle, mira, con base en mi perspectiva de corrector de estilo, te puedo proponer este orden de ideas que puede ser más claro, ¿no? Entonces, no te puedo decir así como un criterio exacto de cómo queda, pero lo que te puedo decir es que depende mucho el texto, ¿no? Lo ideal, y eso ya va para los autores, y si alguno de los que escuchan esto les interesa publicar, ya sea en la comisión, ahí estamos para recibirlos con todo gusto, o ya sea en otra editorial, es que cuando ustedes escriban un texto, redacten un texto, cuando lo terminen, revisen otra vez el texto, ¿no? Porque mandar un texto muy descuidado también para el autor es un riesgo de que se le puedan modificar muchas cosas, ¿no? Y que a lo mejor no quede como ustedes querían, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues más bien depende del autor, depende del texto, el nivel de modificación que tenga. No hay como un estándar. Ahora todos sabemos que un título atractivo en una publicación es el gancho con el que el lector pues va a acercarse a determinado texto y nos gustaría saber cuál es el proceso que ustedes siguen para la titulación de sus publicaciones. Respecto al título, pues sí, como bien mencionas, pues un buen título es un buen gancho para atraer un lector. Sin embargo, aquí en la comisión, aquí en la editorial de la comisión, tratamos de ser sumamente respetuosos de los títulos de los autores, ¿no? Aquí más bien nos fijamos que el título tenga correspondencia con el contenido, ¿no? Uno de nuestros criterios es ese, que el título corresponda a lo que se está diciendo, más allá de que sea un poquito, eh, digamos, de impacto, lo que nosotros buscamos con el título es que el título corresponda a lo que se está diciendo, es esta equiparación, esta homogeneidad del texto, ¿no? Porque sí, a veces un buen título puede atraer, pero también puede ser como una falsa promesa, ¿no? Te prometo que voy a analizar, y nos ha pasado en algunos textos, ¿no? Que de repente te prometen, no sé, analizar determinada situación, y cuando tú ves el desarrollo del texto no viene lo que te está prometiendo. Entonces ahí lo que hacemos es proponerle al autor, esto creo me faltó decirlo en el audio anterior, pues toda corrección tiene que pasar por el visto bueno del autor. Si el autor lo aprueba, entonces ya se puede publicar, pero si el autor no está de acuerdo en las correcciones que se hicieron, pues se tiene que buscar llegar a un acuerdo entre la editorial y entre el autor, ¿no? Entonces, en este sentido, más bien el título depende más de los autores que de nosotros, ¿no? Depende más de que
de que lo que el autor quiera transmitir. Nosotros casi no le movemos a los títulos, salvo, insisto, que veamos que sea un título que no se corresponde con lo que se está investigando, entonces, con lo que se está exponiendo o escribiendo, perdón. En ese sentido, nosotros ya le haríamos una propuesta de título al autor, ¿no? Pero casi todo depende más bien de los autores, más bien aquí, ¿no? Nosotros, a diferencia de un periódico que a lo mejor el titular impacta rotundamente, nosotros somos más mesurados en ese aspecto y no buscamos como títulos tan digamos, incluso eh, confrontativos o títulos tan atractivos en un sentido a lo mejor de impacto, sino más bien lo que nosotros queremos es que el título sea claro y que corresponda al contenido. Esa es nuestra línea de acción en este aspecto. Asimismo, pues también saber qué características tienen estos titulares que ustedes manejan y qué impacto han percibido que tienen en los lectores. Como te mencionaba en el audio anterior, o sea, el impacto en los lectores, pues más bien, como es una publicación cuyo enfoque es la difusión de la cultura de los derechos humanos, pues no sé hasta qué punto te pueda decir cuál es el impacto como tal. Sin embargo, dentro de nuestros procesos, nosotros levantamos encuestas de satisfacción de los usuarios, perdón, para, pues obviamente, determinar contenidos, para modificar ciertos aspectos y siempre hemos tenido como comentarios muy positivos respecto a los temas, sobre todo se enfocan en los temas que se manejan, ¿no? Más allá de los títulos, en los temas ellos han tenido como mucho, han hecho mucho hincapié en que los temas pues son de actualidad, son temas interesantes. Eh, no sé cómo puedes decirte más allá respecto al título como tal, qué tanto puede impactar. Por ejemplo, nosotros una vez publicamos un artículo, como especie de artículo crónica, de una activista muy famosa que se llama Rosy Orozco, se llamaba La historia de los mazapanes, que era de unos chicos que vendían mazapanes en un semáforo, ¿no? Iba desarrollando cómo ella encontró su lucha a partir de apoyar a este grupo vulnerable, ¿no? Entonces, creo que este artículo tuvo mucho impacto porque la autora era muy reconocida en el ámbito del activismo, ¿no? Entonces, pues no sé si te pueda decir si hay alguien, si puedan tener muy impacto como tal. Más bien, te digo, mucho depende de la naturaleza de la editorial, ¿no? Un periódico a lo mejor impacta más el titular y es su naturaleza, ¿no? Porque tiene que ser atractivo a la vista para poderse comprar, para que pues, lo compre, ¿no? Quizá uno de los casos más curiosos es la persona que escribe los titulares del Metro, ¿no? Este periódico que a veces tiene un humor muy negro, pero es muy atractivo y la gente lo compra por eso, ¿no? En este caso, por ser parte de una institución pública, nosotros no nos enfocamos tanto en eso, del impacto del título. Te digo, es un parte de un todo. Más bien nosotros nos enfocamos en que las temáticas de los textos correspondan y si las temáticas corresponden, entonces ya vemos si el título corresponde a lo que se está diciendo o no, ¿no? Más bien se busca la claridad, ¿no? Que sea un título breve, que sea un título claro y que dé cuenta de lo que se está planteando en el texto. También me gustaría, y ya casi cerrando esa entrevista, que le dieras algún consejo a los que quieren desempeñar este cargo, bueno, esta labor de corrección de originales. ¿Qué consejos les das a través de tu experiencia? Sería importante para estas generaciones que vienen y que seguramente están interesadas en trabajar en este puesto, en esta labor. El fundamental que yo les doy sería leer. Lean mucho y lean de todo, porque leyendo
como uno va adquiriendo una conciencia, vamos a decir, lectora, una conciencia del discurso, y así se puede acercar muchísimo mejor a un texto original y puede mantener su esencia, ¿no? El otro consejo o los otros consejos serían por aprender evidentemente las reglas ortográficas, aprender sintaxis, tener recursos, utilizar todos los recursos que están disponibles en línea, sinónimos, antónimos, diccionarios, dudas. Se recomienda mucho eso, ¿no? Que investiguen qué está pasando ahorita también con el lenguaje, con la lengua, para que estén actualizados en sus correcciones. ¿Qué más? Esto que les comentaba, ¿no? Sepan para quién trabajan. Es fundamental saber para quién están trabajando, para qué editorial, cuál es su perfil, porque no es lo mismo editar valga la expresión, no es lo mismo hacer corrección en una editorial como Almadía que en una editorial como la Comisión de Derechos Humanos o como la Secretaría de Cultura, porque ahí tienen una identidad mucho más pública, mucho más, un discurso mucho más formal, como tú lo mencionabas. Entonces, investigar para quién se trabaja, saber si la corrección se puede enclavar dentro de esa identidad, que no lo afecte, que no modifique esta identidad, ¿no? Entonces, y sobre todo, pues también, estarse actualizando constantemente en lo que se dice la lengua. También ser muy respetuosos de los textos, ¿no? En fin, si les recomendaría algo también es acercarse un poco a los manuales de corrección de estilo que están disponibles. Si puede, pues tomen algún tallercito. Yo he tomado algunos ¿cómo se llama esta? Bueno, en la licenciatura tomé varios, pero hay de repente tallercitos de corrección de estilo que se dan en universidades o en ciertas instituciones públicas. También no está de más tomar un tallercito para que sepan o busquen su proceso, ¿no? Entonces, pues serían los consejos que yo les puedo dar hasta este momento, pues, y también, pues, como en todo, ¿no? Aprendan de sus errores. Seguramente si ustedes hacen una corrección empezando su primera corrección, puede que les bote algo que a lo mejor no corrigieron o no notaron, y el editor se da cuenta. Ustedes siempre tengan un control de esos errores, aprendan de sus errores, modifiquen sus procesos con base en esos errores o observaciones que se van a ir presentando a lo largo de las correcciones de estilo, ¿no? Eso sería lo que les podría recomendar de mi experiencia. Pues más allá de eso, pues sean muy respetuosos de los textos, sean muy respetuosos de las editoriales donde trabajan, y estoy seguro que serán buenos correctores. Pues Enrique, te agradecemos muchísimo que nos hayas conseguido este espacio, este tiempo. Y pues nada, si tienes algo que agregar, adelante. Eh, no sé si quieras decir tus redes sociales donde te puedan contactar, o algún otro detalle o cuestión que quieras agregar. Al contrario, Omar, pues es un gusto hacerlo, es un gusto saber de ti. Pues ya fuiste mi alumno en algún momento. Entonces, pues ya sabes, encantado. Como bien mencionabas al inicio, pues se complicó un poco esta comunicación. Espero haya quedado lo mejor posible. Pues más, no agregaría más al respecto del proceso, más bien investiguen. Si les interesa este proceso de la corrección de estilo, investiguen, vean cómo lo hacen, y les insisto, hay muchas maneras de hacer corrección de estilo de un texto. Encuentren la que más les acomode, encuentren la que se sientan más cómodos, y estoy seguro de que no tendrán problema. Pues para seguir el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos, pues están las redes sociales de la CODEM, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Allí están, ahí pueden seguirlos. Todas las redes sociales, allí cuando se sube una publicación, ahí lo pueden ver. También en la página oficial de los derechos humanos, www.codem.com, ahí pueden ver
el trabajo editorial que se hace en la Comisión de Derechos Humanos, que pues está relacionado a lo que hace su servidor. Y en cuanto a mí, pues bueno, pues no sé, ahí sí, pues, pues ya que te contacten a ti y tú les pasas mi contacto para cualquier duda que tengan, pues con todo gusto ahí estoy, pues contacten a Omar y ya él los contactará conmigo, ¿vale? Pues muchas gracias y que pasen una excelente tarde, día o noche, no sé cuándo se reproduzca esto. Abrazos a todos, bye. Y bueno, por mi parte ha sido todo, amigos. Gracias por seguirnos en esta entrevista. Espero que la magnitud de ese trabajo cumpla las expectativas de la actividad que ha cubierto o que ha intentado cubrir esta entrevista. Les agradecemos muchísimo su tiempo y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.